Noches, pueblo salvadoreño. Muchas gracias por sintonizar esta cadena nacional de radio y televisión. Como todos ustedes saben, el mundo se encuentra en una crisis económica. Estamos enfrentando en estos momentos una de las peores crisis que hemos visto en las últimas décadas. Y como ustedes saben, hay un conflicto entre Rusia, Ucrania y la OTAN. Creo que todos los salvadoreños estamos conscientes de ese conflicto que está afectando la economía mundial. Pero, si ustedes recuerdan, unos días antes que eso, ya estábamos en una crisis mundial, que era la crisis de la inflación y de la cadena de suministros. Y como todos ustedes sabrán, unos días antes de eso, ya estábamos en otra crisis, que es la pandemia. Y han sido tantas crisis juntas que hay gente que dice, bueno, ¿cuál crisis afecta más que la otra? Y la realidad es que una crisis se fue sumando a otra y se ha ido montando una crisis sobre la siguiente. De hecho, la pandemia que tuvimos, o que tenemos mejor dicho, ha sido la pandemia más grande que ha tenido el mundo en 100 años. Y luego de la pandemia, aquí hay una pequeña gráfica donde habla sobre la crisis económica mundial. Tuvimos la pandemia en 2020. Recuerden que había gente que decía solo iba a durar 3 meses, solo iba a durar 4 meses, solo iba a durar 6 meses, se iba a quitar en el verano. Y pues la realidad es que se tiró todo el 2020 y se tiró todo el 2021 y todavía estamos luchando contra la pandemia, gracias a Dios, en otros términos. Ahorita el Hospital El Salvador está prácticamente vacío, tiene un poco más de 100 pacientes, lo cual es bajo comparado a los 1000 que tiene capacidad, y el resto del sistema de salud casi no tiene pacientes COVID. Sin embargo, aún seguimos batallando efectos de la pandemia, pero por lo menos 2020 y 2021 tuvimos efectos fuertes de la pandemia, tanto sanitarios, todos ustedes ya los conocen, como en la economía. Ahora, en 2022, sobre la crisis de la pandemia, que duró 2 años, o sigue, pero digamos duró 2 años la crisis fuerte, se subió la crisis de la cadena, se incrementó con la crisis de la cadena de suministros, que inició en el 2021. Si ustedes recuerdan, en el 2021 hubo una gran crisis en la cadena de suministros, contenedores que costaban $4,000 llegaron a costar $20,000. Y la gente decía, bueno, esto es un resultado de la pandemia, pero independientemente de eso, empezamos a tener una gran inflación, que de hecho, ya pocos recuerdan que el año 2021 fue el año con la mayor inflación en décadas. Estamos hablando de inflación mundial. Todos estos problemas que estamos hablando son problemas mundiales, no son problemas de El Salvador, no son problemas ni siquiera de la región centroamericana o de Latinoamérica o del hemisferio occidental, sino que han sido problemas del mundo. Y que nosotros, pues, por ser parte del mundo, no estamos exentos de ellos. Ningún país ha estado exento de estos golpes. La única diferencia ha sido cómo estos países han reaccionado a los golpes. Y para eso es esta cadena. No es únicamente para contar qué es lo que está pasando, que mucha de la gente ya lo conoce, sino para ponerlo en perspectiva, que es importante, y cuáles son las acciones inmediatas y las acciones a futuro que vamos a tomar para enfrentar esta tercera crisis. Luego, en la segunda crisis que estábamos hablando, tuvimos la inflación más grande en décadas, tuvimos también la crisis de cadena de suministros, y pues ustedes vieron la escasez que hubo incluso en países desarrollados. Había escasez en los anaqueles de los supermercados. Eso en El Salvador no pasó, pero sí pasó en países desarrollados, y hubo una gran crisis de escasez. Incluso en la temporada navideña se llegó con escasez en muchos países. Gracias a Dios El Salvador no llegó a eso, pero sí la mayoría de economías desarrolladas sí llegaron a tener escasez en sus anaqueles, por lo menos en algunos sectores de los países. Y ya teniendo esa crisis, iniciamos el 2022 con una subida de precios aún mayor. Y toda la cadena de suministro estaba golpeada en el área de las materias primas, estaba golpeada el área de la producción, estaba golpeado el transporte y la logística, estaba golpeada la distribución, y por supuesto termina de golpear al consumidor final. Y hay algo importante, y es que hacíamos una analogía con el equipo ayer, y yo les decía, no es lo mismo que a uno le peguen en la pierna, que duele, a que a uno le peguen en el brazo, que duele, a que a uno le peguen en la cara, que también duele, a que a uno le peguen en todos lados.
Y lo que ha pasado con la crisis en esta ocasión es que no hemos tenido una crisis de materias primas, que ha pasado en otras ocasiones. Recuerden la crisis del petróleo, eso es una crisis de materias primas. Pero aquí no, aquí hemos tenido crisis en las materias primas, crisis en la producción, crisis en el transporte y la logística y crisis en la distribución. Es decir, en todas las partes ha sido golpeada la cadena de suministros. O sea, nos han golpeado en la pierna, en la otra pierna, en el brazo, en el otro brazo, en la cara y en el cuerpo. Y no solo El Salvador, sino el mundo. Entonces ni siquiera es como que podemos ir ahí a la par a resolver el problema. Y por eso lo hemos visto en todo, lo hemos visto con la pandemia, lo hemos visto con los precios, lo hemos visto con la inflación, lo hemos visto con la cadena de suministros. Y ahora a todo eso, si podemos, la diapositiva anterior. A todo eso se le suma el conflicto de Rusia, Ucrania y la OTAN. Y eso viene a montarse sobre las demás crisis. Independientemente de que no hubiera habido conflicto, ya había crisis. Pero lo que hace este conflicto es agravar la crisis. Y luego, un conflicto de por sí trae crisis. Por ejemplo, cuando Estados Unidos invadió Irak, hubo una subida en los precios del petróleo porque se quemaron los pozos petroleros. Pero ese era una crisis únicamente derivada del conflicto. Es decir, todo conflicto trae una crisis intrínseca. Si hay un país que bombardea a otro país, pues ese país, la producción de ese país se detiene. Hay una crisis intrínseca al conflicto. Pero en ese momento no hubo sanciones. Entonces solo existió la crisis derivada del conflicto per se. Ahora no, ahora sí hubo sanciones contra Rusia. Entonces viene la crisis no solo derivada del conflicto per se, sino derivada de las sanciones impuestas a una potencia mundial. Y el día de anteayer, el presidente Biden, el presidente de Estados Unidos, dijo de que iba a prohibir la importación de petróleo ruso, lo cual es una sanción, se la separo de las sanciones porque en las otras miles, son creo que 3,000 sanciones las que se pusieron a Rusia, es la cantidad más grande, 5,000. 5,000 sanciones es la cantidad más grande de sanciones impuestas a algún país en la historia. Se le pusieron 5,000 sanciones, pero esas 5,000 sanciones, la mayoría de países de Europa no quisieron acompañar la sanción 5,001, que era la de poner una prohibición de la importación de petróleo y gas, porque como dijo el primer ministro alemán, si cortamos el ingreso de petróleo y gas de ruso, en 2 días nuestros trenes ya no van a caminar. Y entonces Europa no quiso acompañarlo, pero Estados Unidos las impuso, por eso las separó de las sanciones, porque la sanción ya es una sanción directamente a un producto que está directamente en la cadena de suministros. Si pueden pasar a la siguiente, por favor. ¿Dónde estábamos? Bien, entonces está la tensión entre Rusia y Occidente, el impacto económico global y la crisis en la cadena de suministros mundial. Y eso ha impactado todo. Ha impactado el petróleo directamente, el precio del petróleo, ustedes lo han visto, incluso llegó a topar los $140, aunque inmediatamente bajó, no podía mantenerse, no es tan fácil que se mantenga en el mercado en $140 cuando antes estábamos escandalizados porque había llegado a 70. Eso está impactando el precio de la energía por razones obvias. Mucha de la energía se produce con petróleo, la que no se produce con petróleo, mucha de ella se produce con gas natural, que es un hidrocarburo, es un primo del petróleo. Ha impactado también el precio del gas propano. La gente que no sabe que el gas propano se llama GLP. El GLP significa gas licuado de petróleo, es decir, es básicamente un derivado del petróleo. Y ha impactado el precio de los fertilizantes, que básicamente lo que hace eso es impactar el precio de la mayoría de alimentos, por lo menos todos los que son sembrados, y no solo los sembrados, sino también los de los animales que consumen el alimento sembrado. También ha impactado directamente el precio del trigo, ya vamos a ver por qué lo ponemos aparte, si no solo ha impactado el trigo, por supuesto, ha impactado casi todos los alimentos, pero ha impactado además el precio del trigo, ha impactado especialmente el precio del aluminio y el níquel, y está impactando el transporte aéreo y marítimo aún más de lo que ya estaba impactado antes. La siguiente, por favor. No sé si... Bueno, aquí hay un ejemplo del petróleo. Ustedes recuerdan que en diciembre ya estaba cara la gasolina. No es una cosa que empezó ahora. La gente dice, no, pero ya de antes estaba caro todo. Es correcto. Si ustedes ven, en diciembre 1, la gasolina estaba en $65 el barril. Y empezó a subir
Rápidamente llegó a 70 y se empezó a mantener, incluso llegó hasta los $80. Luego, ya este año, llegó a los $90 y pues todos estábamos escandalizados cuando llegó a $90 y luego llegó a $100. Pero estaba como en $90 más o menos cuando inició el conflicto entre Rusia y Ucrania, y ustedes pueden ver cómo se disparó, rozó los $140, luego bajó un poco, pero siempre se mantiene muy por encima de los $60 o $65 en los que estaba en diciembre 1 del año pasado, cuando ya estaba caro. Este es el West Texas Intermediate, que es uno de los petróleos que se toman de referencia. El otro es el Brent, que también es un poco más caro, pero tiene más o menos la misma trayectoria. Empezó con 70 en diciembre del 2001, ya venía alto. Recuerden que venimos de menos 37, ¿verdad? Subió a 70, o sea, venía en 70, fue subiendo, como ustedes pueden ver, iba subiendo desde antes, pero al final, en febrero 24, cuando inicia el conflicto, se dispara. Rosa también, precios jamás vistos, y luego baja un poco, pero la trayectoria es al alza y a unas alzas que no se habían visto desde el año 2008, hace 14 años. Este es el precio del maíz. Ya está menos afectado que el petróleo, pero como ustedes pueden ver, había claramente un alza. No es que venía de un precio barato, ya estaba claramente un alza. Y ahora con el conflicto pues se ha incrementado aún más, porque Ucrania es uno de los productores de maíz más grandes del mundo. La siguiente, por ejemplo, el trigo está más afectado. Y el trigo, pues de ahí viene el pan y un montón de productos que se fabrican con trigo, cereales, etc. Y como ustedes pueden ver, ha sido un incremento exorbitante. Esto es porque ambos, tanto Rusia como Ucrania, son de los exportadores de trigo más grandes del mundo. Entonces tocó, como está ahí el trigo, el mayor exportador de todo el mundo es Rusia, de trigo. Y tanto el conflicto como las sanciones golpean directamente al mayor exportador de trigo. Pero para postre, el quinto mayor exportador de trigo del mundo es Ucrania, que pues por supuesto ahorita su exportación ha de estar en un mínimo, si acaso. Si acaso están produciendo y si acaso no sobra para el consumo interno. Y además no sale, la exportación se debe ido casi a cero. Y en el caso del maíz, que está menos afectado, es porque Ucrania es el cuarto mayor productor de maíz del mundo. Pero en el caso del trigo, tanto el primero como el quinto están en guerra. Ojo, que todo esto ya veníamos de las otras crisis que se han ido montando. La siguiente, por favor. Gracias. El petróleo subió casi de inmediato. Y el petróleo sube no solo por la producción, sino tiende a irse a petróleo, bonos, dólares. Son las cosas que suben cuando hay. Perdón, gracias. El petróleo está todavía más golpeado. No solo porque ya viene golpeado, ustedes vieron la trayectoria, luego las sanciones, luego el conflicto, luego las sanciones directas. Pero hay algo más grave todavía. Y es que ustedes pueden ver en ese gráfico que Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo del mundo. Hasta ahí se ve grave, pero es todavía peor. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó el día de ayer, ya vamos a ver esa noticia, o si me la pueden poner, no sé si la tienen ahorita. Retrocedan. The main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. We made this decision in close consultation with our allies and our partners around the world, particularly in Europe, because a united response to Putin's aggression has been my overriding focus, to keep all NATO and all of the EU and our allies totally united. We are quite dependent on Russian fossil fuels, like 50% of coal and 55% of natural gas. We can diversify it, but we have to admit that we really rely on
the delivery of Russian coal and gas right now. Leaders of Saudi Arabia and the United Arab Emirates have refused to talk to US President Joe Biden over the phone in recent weeks. This comes as the US tries to contain a surge in oil prices amid the Russian invasion. This is according to a Wall Street Journal report. Saudi and Emirati leaders are becoming more and more unavailable to President Biden. Their officials are growing more critical of US policy in the Gulf. Biden has been trying to reach out to the two leaders, as the Gulf nations have the capacity to pump out more oil, which can then ease global supply fears. Algunos analistas también ven a Venezuela como una potencial fuente alternativa de suministro de petróleo en caso de que Washington intente restringir los envíos de energía de Moscú. Tras haber recibido la espalda de Latinoamérica, Joe Biden parece estar dispuesto en hacer lo que sea necesario para recuperar a los socios que han preferido fortalecer sus relaciones comerciales con otras potencias mundiales. Y es que mientras el nuevo aliado Gracias. Como ustedes pudieron ver en el video, ahí se subieron algunos elementos más de los que teníamos inicialmente entre el conflicto de Rusia, Ucrania y OTAN. Y es que el conflicto directamente solo afecta al segundo mayor exportador de petróleo del mundo. Pero el problema es que los líderes de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos no quieren tomarle la llamada al presidente de Estados Unidos. Entonces, eso saca de la ecuación de poder incrementar la producción al primer exportador de petróleo del mundo, que es Arabia Saudita. Básicamente no quiere hablar con Estados Unidos, y ellos mismos lo están diciendo. Rusia, que es el segundo, y el quinto, que es Emiratos Árabes Unidos. Entonces, a Estados Unidos solo le ha quedado su propio petróleo, el que tienen en su tierra y el que tienen en la tierra que tienen invadida. Irak y Estados Unidos, nada más. Y entonces, por eso les ha tocado ver a Venezuela, así como pudiera parecer absurdo que vayan a Venezuela después de todo lo que ha pasado, pero es que lo que pasa es que ya no hay más países. Obviamente hay más países productores de petróleo, pero para poder suplir la producción de Rusia solo habían dos países que lo podían hacer, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Ellos lo pueden hacer mañana si quieren, pero ellos le dieron la espalda y no lo quieren hacer. Entonces no pueden subir la producción de Irak más y por algún motivo no suben la producción interna de Estados Unidos. Entonces ha tocado ir a Venezuela. ¿Por qué resalto lo de Venezuela? Primero, para que se entienda la magnitud de la crisis, pero segundo, porque si Estados Unidos ha tenido que ir a Venezuela, imagínense nosotros. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, sin ninguna duda. Y si a ellos les ha tocado ir a Venezuela, a donde es su enemigo, a pedirle petróleo, imagínense nosotros qué hacemos. Le llamamos nosotros a Arabia Saudita para que suba la producción. Obviamente nos toca comprar el petróleo al precio que está en el mercado, así suba a 5, a 6, a 7, a 10, a lo que tenga que subir. No tenemos otra opción más que recibir el golpe y tratar de paliarlo para la población lo que podamos. Pero si los países con gran margen de maniobra, como los Estados Unidos, nadie puede negar que es el país más poderoso del mundo y que tiene un gran margen de maniobra, no ha podido conseguir más petróleo y ha tenido que ir a tocar la puerta de Venezuela, pues imagínense El Salvador o cualquier otro país de este tamaño, pues no solo El Salvador, incluso países 10 veces más grandes que nosotros tienen el mismo problema. Hay que ser una potencia mundial para poder abrir una de estas cosas y hasta ahorita ni siquiera Estados Unidos y Europa han logrado abrir más fuentes de petróleo o que los países del OPEC produzcan más petróleo. No quieren. Bueno, en parte pues me imagino que a ellos no les molesta vender el petróleo más caro. En el caso del gas natural, pues obviamente se afecta porque el mayor exportador de gas natural del mundo es Rusia. Siguiente, por favor. Y bueno, lo que hablábamos, ¿no? El bloqueo de los rusos trastocará precios de cadena de suministros según expertos. Siguiente. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos declinan llamada con Biden. Lo mismo en otro medio de comunicación, esto es en The Times. Esto es algo importante. Eso fue ahora, ¿no? ¿O fue ayer? Ahora.
Ahora se anunció el dato de inflación de Estados Unidos de enero, o sea, interanual de enero a enero. Enero 2021, febrero 2021 a enero 2022. Y es la inflación más grande, si puedo pasar la siguiente, por favor. La inflación más grande en 40 años. Ojo, que esto es hasta enero. No está contando febrero y mucho menos marzo, porque eso se tabula después. Por ende, tenemos la inflación más grande en 40 años sin tomar en cuenta ni un solo milímetro del conflicto Ucrania-Rusia-OTAN. Cuando se tabule eso, vamos a ver la verdadera inflación. Ahorita estamos viendo la inflación totalmente previa, ni siquiera la de febrero, es la de enero. Y es la más grande en 40 años. Hay un análisis para los que les gusta la lectura, es un artículo de Reuters, es un análisis que han hecho en Reuters, se lo recomiendo, es corto, está en inglés, pero igual se puede traducir. Fue publicado hoy en la mañana. El nombre es Tú todavía nos necesitas, le dice Emiratos Árabes Unidos, así mientras flexiona su músculo de petróleo en el Golfo. Y básicamente lo que pasó fue que el embajador del Emiratos Árabes Unidos en Estados Unidos dijo que ellos estaban dispuestos a subir la producción de petróleo para ayudar a su socio. Y bajó el precio del petróleo inmediatamente por la felicidad de que iban a incrementar la producción. Luego, el director de producción de petróleo de Emiratos Árabes Unidos dijo que no iban a incrementar nada porque ellos estaban amarrados a la OPEC y entonces en ese momento volvió a subir. Entonces en un día bajó y volvió a subir lo que había bajado. Algunos analistas creen que eso fue una muestra de poder de parte de Emiratos Árabes Unidos, como decir, ya ven, con unas palabras baja y con unas palabras vuelve a subir a donde estaba. Es un análisis corto, para el que lo quiera leer está en Reuters, ahí lo pueden buscar con ese título y pues tener una lectura extra, no lo vamos a leer en la cadena, por supuesto. Siguiente, por favor. Ven este video. Ya habríamos hablado del petróleo. Quiero que veamos, para que lo pongamos en contexto, de dónde venimos. Este video es muy previo a lo que estamos viviendo ahora, solo para que veamos, como siempre digo, dónde venimos, a dónde estamos, a dónde vamos, en el caso del mundo. Esto es cómo estábamos en el mundo. El video, por favor. La pandemia del coronavirus ha tenido un impacto más negativo de lo esperado sobre la economía mundial, que prevé ahora una contracción del 4,9% en 2020, frente al 3% calculado en abril, con catastróficos efectos sobre el empleo. Así lo informó este miércoles el Fondo Monetario Internacional en su informe de perspectivas económicas globales. La reducción en horas de trabajo en el segundo trimestre del año es probable que sea equivalente a una pérdida de más de 300 millones de empleos a tiempo completo. Pese a las dramáticas cifras de los pronósticos, desde el FMI se recalca la excepcionalidad de la situación actual, ya que se trata de una crisis sin precedentes. Estamos viviendo una de las mayores crisis del transporte marítimo de la historia. Varios factores se han juntado para crear una tormenta perfecta en el comercio mundial que ha provocado escasez de algunos productos y un incremento de precios. Uno de los factores principales que desencadenaron esta crisis es precisamente la escasez de contenedores, lo que se traduce en poco espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente y precios de fletes disparados. Para ponerlo en cifras, en septiembre de 2020 un flete de China a Estados Unidos costaba unos $4,000. Un año después cuesta más de $20,000. En un año el precio se ha más que cuadruplicado. Aún mayor es el aumento del precio del flete de China al norte de Europa, que pasó de más de $2,000 a más de $14,000, es decir, casi 7 veces más. Si la pandemia y la aparición de nuevas variantes continúan estragos y la situación con el tráfico marítimo no mejora, mientras que ya existen a la dependencia de productos de China. La escasez de suministros de gas natural ha disparado los precios en Europa, poniendo contra las cuerdas a muchas empresas energéticas. Es también un desafío para industrias importantes que dependen del combustible. Solo este miércoles, el mercado del gas en Europa registró subidas de precio récord de más del 25%, pero también a una oferta y reservas limitadas en todo el mundo a raíz de la pandemia.
Los expertos prevén también que los precios de la energía se mantengan elevados a medio plazo. Si últimamente siente que su dinero no le rinde, no está solo. La gasolina, los precios de artículos de la canasta básica han aumentado en forma considerable, pero ese no es el único problema, ya que se espera que las trabas con la carga, la cadena de producción y los suministros del país duren hasta el próximo año, como ya lo anticipó el secretario de Transporte, Pete Buttigieg. ¿Habrá escasez de productos? ¿Cuánto más tendremos que pagar por lo que adquirimos? ¿Qué soluciones hay sobre la mesa? Los shocks inflacionarios están causando dolor en todo el mundo, pero ninguna región se ha visto tan afectada como Latinoamérica. A falta de conocer aún las cifras de algunos países, los datos de 2021 y las previsiones para 2022 son desalentadoras. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo dice que América Latina está bajo amenaza. En la región de América Latina, que también es una región vulnerable, vemos una economía como la de Argentina. Es una economía que nuevamente estará luchando como consecuencia de los efectos de esta crisis. Dionisio Romero, de Ecuador, ha exportado sus pitayas durante muchos años a China, pero ahora ve caer en picada la demanda. Todo indica que este año no habrá ganancia. Y en Chile, el peso sufre la volatilidad ligada a la epidemia del coronavirus. La economía chilena está sostenida en gran medida por las exportaciones. Estos videos parecieran de ahora, pero son del año pasado. Antes que se mencionara la nueva crisis que estamos viviendo ahora, que se vino a montar sobre eso. Esto era antes, lo que estaba pasando el año pasado. Y luego de los eventos que sucedieron, que los nombramos ahí, pues vino la inflación que estamos viviendo ahora, producto de las tensiones. Si tienen ese video, por favor. El bolsillo de los ciudadanos en Estados Unidos está golpeado y por lo visto así seguirá. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, de enero 2021 a enero de 2022, la inflación alcanzó un aumento de 7,5%, el más alto desde febrero de 1982. La tasa de inflación en Estados Unidos se disparó en enero hasta el 7,5%, 5 décimas por encima de la de diciembre. Se trata de la mayor subida interanual desde febrero de 1982 y está incluso por encima de las predicciones de la mayoría de analistas que preveían un aumento de los precios del 7,3%. La elevada inflación es la mayor preocupación para la Reserva Federal estadounidense, la Fed, aunque este organismo aún no se ha decidido a subir los tipos de interés para tratar de frenar la fuerte subida de precios. Biden insistió en ser optimista pese a la escalada de precios y auguró que la inflación se moderará de forma sustancial a finales de este año. Por su parte, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, reconoció que la elevada inflación es un motivo de preocupación válido para el gobierno, apuntando como causas un pronunciado cambio del gasto hacia los bienes desde los servicios y a los cuellos de botellas en las cadenas de suministros globales provocados por la pandemia, que están frenando la producción de automóviles. Bien, entonces tenemos lo que estaba pasando más lo que pasó ahora. Estas noticias últimas son de hoy. Y estas noticias nos las almorzamos ahora, no estaban ayer. Ayer y antier y los días anteriores nos estábamos almorzando las noticias del conflicto, que aún sigue y que no sabemos cómo va a continuar. Pero ya de por sí veníamos afectados de antes. Continuamos siendo afectados y ahora tenemos estos reportes que no son alentadores, sobre todo porque aún no incluyen el incremento después de la guerra. Bien, ahora, alguien me dice, bueno, presidente, está bien, ya sabemos que el mundo está mal, pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Y por eso es que los he convocado a todos aquí, porque vamos a tomar varias medidas para tratar de aliviar a la población. Si bien la gente tiene que saber y estar consciente que nosotros no tenemos ninguna influencia en lo que está pasando, así como con la pandemia.
Nosotros no creamos el virus, no se dispersó en El Salvador. Sí, lo único que podemos hacer fue luchar contra él. Es igual acá, igual la inflación mundial, igual la crisis de cadena de suministros. No está pasando en El Salvador, está pasando en el mundo. Y ahora igual, nosotros no estamos en guerra, no tenemos nada que ver con esa guerra. Sin embargo, esa guerra la vamos a pagar también nosotros. ¿Por qué? Porque así son las reglas mundiales. Y las decisiones de los países poderosos las pagan todos, incluyendo, por supuesto, los países no poderosos, los países pequeños como nosotros. Y entonces vamos a tomar algunas medidas económicas, las hemos llamado 11 medidas ante la inflación mundial. Esto no tiene nada que ver con los 10 impulsos económicos, para que no nos vamos a confundir, eso continúa y esos son los 10 impulsos económicos para hacer crecer la economía, no tiene nada que ver, sino que son medidas directas para tratar de paliar la inflación mundial. Bien, son 11. Son 11 medidas. La primera, vamos a suspender inicialmente por 3 meses, digo inicialmente porque esperamos que se estabilice por lo menos la guerra entre Rusia y Ucrania en 3 meses, pero si no, pues tenemos que tomar otras medidas. Pero la primera medida es la suspensión por 3 meses del impuesto del Fondo de Estabilización para el Fomento Económico, lo que el FEFE, lo que mucha gente coloquialmente llama el impuesto de guerra. El impuesto de guerra, pues se puso para financiar la guerra. Cuando terminó la guerra, se puso para financiar la reconstrucción de la guerra. Y pues nunca se terminó de reconstruir, pero lo importante fue de que luego se utilizó para pagarle a los veteranos de guerra. Es más, esto va a traer un beneficio, después explico lo de los veteranos. Eso va a traer un beneficio directamente de 16 centavos en el precio del galón de combustible. O sea, el combustible, una vez aprobado esto va a pasar por la Asamblea, ¿correcto? Esto hay que llevarlo mañana y hay que pedirles que hagan una sesión especial y se apruebe con dispensa de trámite para que salga rápido. Y creo que tendremos la buena voluntad de la Asamblea, la ventaja de tener una Asamblea fin y no una Asamblea como la que teníamos antes, pero creo que eso va a ser aprobado rápido y que la gente pueda sentir esto en el bolsillo ya el lunes, va a más tardar. Eso va a reducir 16 centavos en el precio del galón de combustible. Ahora, esto no quiere decir que el combustible no va a seguir subiendo. Eso quiere decir, porque alguien va a decir, después va a bajar y luego vuelve a subir y, solo lo bajaron un rato. No, lo que pasa es que nosotros no controlamos el precio del galón de combustible. Lo que controlamos son estas cosas. Estos 16 centavos que van a bajar del FEFE, de la primera medida, va a beneficiar a la gente, así valga la gasolina $5 o valga 4 o valga 3, porque siempre le va a descontar, mientras dura la medida, 16 centavos de lo que sea. Si el precio es $5, pues no va a costar 5.16. Y si el precio es $4, pues no va a costar 4.16. Y ya cuando baje, pues veremos si podemos quitar la medida. ¿Por qué la medida le cuesta al Estado? No solo es por la recaudación, que alguien puede decir, bueno, la recaudación. El problema es que este impuesto recauda aproximadamente $3.84 millones por mes. Y al quitarla en 3 meses, asumiendo que se quita a mediados de este mes, pues ya la otra semana, son la mitad de marzo, todo abril, todo mayo y luego la mitad de junio. Y eso se acumula en $11.5 millones que el Estado deja de percibir en estos 3 meses. Si hay que renovarlo, nos costaría otros $15 millones. Pero eso dependerá de la evolución de la crisis mundial. Ahora, ¿para qué se ocupa este dinero? Es decir, bueno, pero si lo tienen, déjenlo de cobrar. El problema es que como ustedes saben, nosotros no hicimos la guerra, la hicieron precisamente los que nos critican. Ellos los mandaron a matarse. Y luego de que los mandaron a matarse, ellos firmaron una paz que fue injusta para todos y al final de cuentas los mandaron a que nos cobraran en el futuro. Y entonces luego vienen los veteranos de guerra y los excombatientes del FMLN y ahora quieren cobrar su pensión. Solo para mostrar cómo era, el FMLN gastaba, cuando nosotros entramos al gobierno, nos entregaron un gasto de 55.5 millones anuales, 51.5 millones de dólares anuales a los veteranos.
Eso costaba darle $50 mensuales a 77.203 veteranos. Se recaudaba en el FEFE 41.2 millones de dólares en el impuesto de guerra y el GOES tenía que completar de otro lado, del IVA o de la renta o donde pudiera, completar con otros 10.3 millones de dólares. Pero cuando llegamos nosotros, pues por las peticiones de los veteranos y excombatientes, incrementamos el número de beneficiados porque se suponía, así nos decían ellos, de que en 28 años nunca les habían reconocido a muchos veteranos que sí estuvieron en la guerra. Y pues todos esos veteranos se incluyeron y le subió la cantidad de beneficiarios a casi 100,000 beneficiarios, 99.841. Nos faltan 160 para pasar de 100,000, perdón. Y no solo eso, sino que les duplicamos la pensión. La pensión pasó de ser de $50 a ser de $100. Entonces subimos 22,000 veteranos y subimos de 50 a $100. A pesar de eso, van a las manifestaciones, dicen viva Arena y el Frente y en contra del gobierno. Explíquenme por qué, no sé. Pero nosotros incrementamos el número de beneficiarios y les duplicamos la pensión. Pero ¿qué pasa? Eso se oye bien, pero incluso se puede oír poco, pero el problema es que eso nos cuesta $114 millones al año. Mucho más del doble, mucho más del doble, de los $51.5 millones que pagaba el gobierno anterior. Pero la recaudación no ha subido mucho más, sube un poquito más por la cantidad de carros, que es más, pero ha llegado la recaudación a $46.1 millones. O sea, ha crecido un poquito de los 41 millones que se recaudaban antes. Pero como el monto a pagar es mucho mayor, ahora el Estado tiene que recaudar los 46.1 millones del FEFE y además de eso tiene que buscar $68.3 millones adicionales para completar el pago de los veteranos. Así como está ahorita, amén de todo lo que están pidiendo adicional. Con eso, y el problema ahora va a ser que ya no solo vamos a tener que buscar los 68.3 millones de complemento, sino que ahora vamos a tener que buscar de dónde sacamos lo que no vamos a recoger del FEFE por lo menos estos 3 meses y quien quita 6 o los que dure la crisis. Así que, ministro, no sé cómo va a hacer para conseguir, ya de por sí tiene que conseguir los 68 y ahora la recaudación del FEFE. Bien. Perdón, alguien va a decir, a mí no me sale el cálculo porque 99.841 por 100 o incluso 77.000 por 50, no me sale ese cálculo, es porque esos gastos incluyen becas universitarias para los hijos, gastos funerarios, transferencias de tierras, aporte para proyectos productivos, entre otros. Entonces, entre todo eso es que se gasta eso. Bien, la siguiente, por favor. Solo es para explicar el impacto que iba a tener quitar el FEFE. Lo otro es que vamos a suspender también por 3 meses, prorrogables, dependiendo si la crisis continúa o no. Si no continúa, pues regresa. Si continúa, pues lo vamos a seguir. Se va a hacer otro decreto para renovar la suspensión del impuesto de contribución al transporte, el COTRANS. Eso va a tener un efecto directo en una reducción, esa es la segunda medida, va a tener un efecto directo en una reducción de 10 centavos más por galón de combustible. Pues esto va a beneficiar a la población, obviamente, pero solo para que sepan para qué sirve el COTRANS, esto sirve para pagarle, si tienen la siguiente gráfica, por favor. Eso sirve para pagarle, vamos a perder la recaudación de la mitad de marzo, abril, mayo y la mitad de junio, si no continúa, primero Dios no continúe, pero esto nos va a quitar de recaudación 13.04 millones de dólares que vamos a percibir en los primeros 3 meses. Ojalá y termine ahí, pero si no serán 26 y si no serán 39. Ojalá que no. Pero si solo son 3 meses, que es lo que se va a pedir que se apruebe, son 13.04 millones adicionales a lo del FEFE. Este es el COTRANS. Y solo para que la gente conozca un poco de qué es el COTRANS, pues los beneficiarios son 6.904 buses que reciben de subsidio $500 por unidad, eso es para poder mantener la tarifa del pasaje de bus, y 3.583 microbuses que reciben $250 por unidad mensual. Al final se pagan $52.2 millones de subsidio al transporte para poder mantener los precios del transporte público. Y eso, pues se saca del COTRANS. Ahora, al no tener el COTRANS, ministro, de nuevo, no sé cómo va a ser, pero tenemos que conseguir el pago del subsidio del transporte sin tener el ingreso para pagar el subsidio del transporte. Pero nos toca amarrarnos el cincho y algo que es importante
es que no nos amarremos el cincho en la obra pública, porque entonces vamos a matar uno de los impulsos económicos más importantes, que son los 1.500 millones de dólares de inversión en obra pública. Así que tendremos que buscar de otro lado. Bien, solo con esas dos medidas la gente tendrá una reducción de 16 centavos por galón, más 10 centavos por galón, son 26 centavos menos a partir del lunes, si corremos con todo, para que salgamos a partir del lunes, de acuerdo con las gasolineras y las petroleras, para que la gente pueda percibir esa disminución de 26 centavos en el galón de combustible. Ahora, acá hay una ventaja, bueno, hay más, después lo voy a beneficiar, voy a mencionar el beneficio adicional. La tercera medida, vamos a hacer un despliegue de inspectores, ministra de la Dirección de Minas y Hidrocarburos, porque pues se da el caso, no necesariamente se ha dado en El Salvador, pero se ha dado el caso, y no dudaría que se ha dado en El Salvador también, de que viene un barco con gasolina regular, pero vienen las pipas que están abajo para recogerlo y traen documentos de gasolina super, para que en la fórmula puedan venderlo como gasolina super, pero el señor que habla otro idioma en el barco, si se entra al barco con un traductor, ahí va a darle la proforma correcta, donde le va a decir si la gasolina, no solo si no es súper o regular, porque a veces vienen coloreadas, sino que además qué octanaje tiene. Porque probablemente están vendiendo de un octanaje y realmente están entregando otro octanaje. Y pues como sabemos, eso afecta, primero que no es justo, porque están pagando un precio por un tipo de gasolina y es otro tipo. Y lo otro es que afecta el rendimiento en los vehículos. Y entonces, pues, una forma de beneficiar a la población va a ser garantizar la calidad y la cantidad y el tipo. O sea, la calidad, pues, que sea del octanaje, el tipo regular o súper, y la cantidad es importante que despleguemos también está el presidente de la Defensoría. Hay que desplegar inspectores de la Defensoría del Consumidor, más, incluso hay que contratar más inspectores para poder desplegar no solo en las embarcaciones y en los lugares de distribución, sino también en las gasolineras, en las bombas, para que vean, porque hay veces también a la máquina le pueden poner que son 5 galones, pero en realidad son 4.9 galones o 4.8 galones. La gente no se da cuenta, la aguja del carro no va a medir esa exactitud, pero nosotros sí podemos inspeccionar las bombas para ver que realmente estén entregando la gasolina que dicen que están entregando. Así que hay que desplegar tanto la Defensoría del Consumidor en el punto de venta como la Dirección de Minas y Hidrocarburos en la entrada del combustible del país. Esos son los dos puntos donde pueden engañar o afectar al consumidor. Entonces vamos a hacer eso para no solo bajar 26 centavos por galón, sino que tenga el octanaje que dice que tiene, que sea del tipo que dice que tiene y que sea la cantidad que dicen que están poniendo en el vehículo. Y de esa manera, no sé cuánto, sería imposible tabularlo, pero si le ponen 5% más de combustible, mejor dicho, no le roban el 5% del combustible, pues estaríamos hablando de otros 20 centavos, ¿no? El equivalente a otros 20 centavos. Eso dependerá, pero lo importante es que la gente tenga la tranquilidad de que no le van a robar en la gasolinera. La cuarta es que vamos a enviar una ley de sanciones para abusos al comercio de productos derivados de los hidrocarburos. Esto incluye, por supuesto, el gas propano también, pero también los combustibles, el diésel, la gasolina y la gasolina regular y la super. ¿Por qué? Porque pasa mucho de que por decir algo, si el beneficio del robo es de $1 millón al mes y nuestra multa es de $5,000, pues mejor pagan la multa. Entonces necesitamos que las sanciones sean mayores, tanto económicas como penales. Porque entonces, si yo me voy a ir a la cárcel, entonces mejor no me robo la gasolina, pues. Porque de nada me va a servir ganarme $1 millón, estoy en la cárcel. Entonces la gente lo va a pensar 25 veces antes de robar gasolina. Entonces vamos a enviar una ley, esa es la medida número 4, vamos a enviar a la Asamblea Legislativa para la aprobación de una nueva ley que nos dé más herramientas, tanto al Ministerio de Hacienda como a la Dirección de Hidrocarburos, como a la Defensoría del Consumidor y otras instituciones que ya voy a mencionar en las otras medidas, para poder parar los abusos en el comercio de los derivados de los hidrocarburos. Siguiente, por favor. La medida 5
como todos ustedes saben, el gas tiene un subsidio que siempre ha estado, un subsidio tradicional. Pero mucha gente no se ha dado cuenta o no le ha puesto atención realmente a cuánto estamos pagando los salvadoreños por el gas. Tiene la gráfica del subsidio, la gráfica donde están todos los subsidios. Bien, ahí está. Nosotros, el precio del mercado, ahí está de 35 libras, pero ese es raro. La gente compra el de 25 libras, es el más común, que es el segundo. Igual ahí están los 4. Pero la gente compra más comúnmente el de 25 libras. El precio que debería tener en el mercado, este precio nadie lo está pagando en El Salvador, pero es el precio que teóricamente debería tener, de acuerdo a los cálculos de los precios internacionales y la fórmula, es de 15.33 por el cilindro de 25 libras. Pero nosotros aprobamos un subsidio general. Este subsidio no se le hizo mucha publicidad, pero se aprobó un subsidio general en septiembre del año pasado. Valga la redundancia, porque dije general, pero para todos. Es decir, no está focalizado, no es específico, este es para todos. Cualquier persona que va y compre un tambo, el tambo de 25 libras le costará 11.13. Actualmente, ahorita, en marzo, con todos los incrementos, la inflación, la guerra, pandemia, etc. Con todo cuesta 11.13. Y eso lo paga el consumidor general, que es el 40% de la población. 4 de cada 10 salvadoreños pagan $11.13 por el cilindro de 25 libras. Pero el 60% de la población, que son 1 millón y pico de hogares, tienen un subsidio adicional de $8.04, que está incrementado, no era así antes, y entonces solo pagan $3.09 por el cilindro de 25 libras. Pagarían 94 centavos por el de 20 libras, y $0, porque no les podemos dar vuelto, por el de 10 libras. Eso es ya. Mañana usted va a comprar un cilindro de gas. Si tiene los dos subsidios, que es el 60% de la población, le costará $0 el de 10 libras, o sea, se lo rellenan gratis, se lo cambian gratis, pues el tambo vacío con el lleno. 94 centavos el de 20 libras, y 3.09 el de 25 y 7.46 el de 35. Pero si solo tiene un subsidio, es decir, si no tiene el subsidio tradicional que la gente más conoce, pues entonces los precios son de 4.61 el de 10 libras, perdón, sí, correcto, el de 4.61 el de 10 libras, de 8.98 el de 20 libras y de 11.13 el de 25 libras. Y bueno, 15.50 el de 35 libras que casi nadie lo compra. Siguiente, por favor. Esto es bien importante y era lo que quería explicar. El subsidio del gas siempre anduvo más o menos por $5 millones mensuales. Eso era lo que se pagaba el subsidio del gas en el gobierno anterior y en el inicio de este. Nosotros pagábamos, y esa fue la herencia que recibimos, un subsidio del gas que costaba $5 millones mensuales. Pero ¿qué pasó? El año pasado, si ustedes recuerdan, fue el año de la inflación en el mundo. Para poder controlar un poco la inflación, nosotros incrementamos el subsidio a 8.04, de $5 y pico a 8.04, lo que llevó el pago de subsidio mensual de 5.20 o 5.30 millones de dólares a 8.60 y 8.50 y 8.70 incluso millones de dólares por el subsidio tradicional. ¿Por qué? Porque lo subimos de 5 y pico a 8 y pico de dólares por tambo, pero además porque incrementamos el número de hogares beneficiados. Habían hogares que estaban en la línea entre ser beneficiados y no, y los incluimos a todos. Y entonces incrementó el gasto mensual de 5.2 millones aproximadamente de dólares a 8.6 millones aproximadamente de dólares mensuales del subsidio tradicional. Y así nos fuimos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, pero luego en septiembre, cuando íbamos a pasar a octubre, vino otro incremento fuerte en el mercado internacional y entonces discutimos con el equipo económico de que ir incrementando únicamente el subsidio focalizado que beneficia a 6 de cada 10 salvadoreños podía golpear la cadena, no solo iba a golpear el 40% porque ellos no tenían subsidio, sino que además podía golpear la cadena de suministro, ya que una pupusería, por ejemplo, que no está incluida en el subsidio, iba a pagar más por el gas y pues eso subía la cadena de suministros. Si paga más por el gas, más por la luz, más por la harina, más por el queso, más por el chicharrón, al final va a subir el precio hasta de las pupusas.
Entonces, para controlar eso, aprobamos otro subsidio, que en ese tiempo eran 2.3 millones adicionales a los 8.64 millones, para mantener el precio del gas. El problema es que el precio del gas siguió subiendo. Siguió subiendo en noviembre, pero luego bajó. Pero nosotros nos mantuvimos el subsidio para que la gente sintiera la disminución del precio, que fue en enero. En diciembre y en enero disminuyó el precio, pero nosotros mantuvimos el subsidio, por eso ahí se ve que el subsidio no baja. Y ahorita en febrero y marzo, que subieron los precios, subió de enero a febrero por los miedos de la guerra y luego de febrero a marzo por la guerra, nos ha tocado subir el subsidio este mes, o sea, a partir de ya, a 7.09 millones adicionales a los 8.87 millones del subsidio que recibe el 60%, subiéndonos el costo a 15 millones de dólares mensuales. Solo para hacer un comparativo, el gobierno anterior e incluso nosotros mismos antes pagábamos 5 millones por el subsidio y ahora pagamos 15 millones, casi 16 millones por el subsidio, el triple pues. Y sin subir impuestos ni nada, simplemente el dinero alcanza cuando nadie roba y nos toca apretar y ver cómo pagamos eso. Ahorita el subsidio ha subido a casi 16 millones de dólares por mes. Y pues si sigue subiendo, nos va a tocar subir eso más y va a ser una presión fuerte en la caja, pero es una medida importante para que la gente sepa que el precio del gas no va a subir. Lejos de eso, los salvadoreños realmente estamos pagando un precio muy bajo, en buen sentido, por el gas. Solo para compararlo con países cercanos que tienen más o menos la misma realidad que nosotros, con Guatemala, con un descuento que le acaban de aplicar, porque creo que ayer pagaban 18, pero con el descuento que acaba de aplicar por una medida anticrisis, van a pagar 15.94 por el cilindro. Nosotros, el 40% de la población paga 11 y el 60% de la población paga 3. En Nicaragua pagan 14.23. Nosotros 11 y 3. En Honduras, la población general paga un poquito menos que los 11 que paga el 40% de la población, pero si sacamos el promedio es muchísimo más alto, ya que en el 60% de la población salvadoreña paga $3 con 9 centavos por el cilindro de 25 libras. Y en Costa Rica están pagando 15.76 general. Nosotros no pagamos 11, 4 de cada 10 pagan 11 y 6 de cada 10 pagan 3. Lo pudiéramos mezclar y que todos pagaran 7 o todos pagaran 6, pero estaríamos castigando a la gente más necesitada. Entonces, hacemos un subsidio fuerte para la gente menos necesitada, pero igual con problemas por la inflación, con eso logramos dar el cilindro de 25 libras a $11 y lo hemos mantenido así, y logramos darle a la mayoría de la población más necesitada a $3, que es un precio muy barato que no lo encuentran en ninguna parte de Centroamérica, ni por cerca. Hay una gráfica. Siguiente, por favor. Bien. Otra cosa que vamos a hacer, la medida 7, es que necesitamos también de la Dirección de Hidrocarburos más inspectores para el gas propano. Ahí no es el tema de la calidad, básicamente todos los gas propano son iguales, pero sí hay denuncias de la gente que dicen no me vienen las 25 libras. La gente no tiene cómo medirlo, pero lo que hacen es que dicen me duró menos. Eso es difícil de probar, pero lo que sí podemos hacer es salir con inspectores y medir los tambos. Lo otro es que, según me explicaban, la técnica que usamos nosotros para medir es que pesamos el tambo y le descontamos el peso del hierro y pues lo demás es gas. El problema es que si al tambo le ponen un poquito más de hierro abajo, pues puede pesar 2 libras más o 3 libras más y eso le quitaría el 10% de la cantidad de gas, que equivale al 10% de dinero. Entonces, pero así como se miden las llantas con presión, hay aparatos para medir el gas licuado con presión. Entonces, compremos los aparatos que sean necesarios, despleguemos a los inspectores desde ya, aunque sea pesando, luego cuando vengan los aparatos con los aparatos y luego cuando entren las sanciones con las sanciones, para que sepan que no digan, voy a pagar una multa, sí, pero va a ser altísima y probablemente voy a ir a la cárcel también. Con eso, pues no solo vamos a mantener el precio del gas, sino que, y básicamente bajarlo, porque lo bajamos en enero y se quedó en el precio de enero y lo hemos mantenido incluso con los incrementos, no al precio que estaba en diciembre, que ya era relativamente bajo,
sino que al precio que bajó en enero, y luego al subir en febrero, pues en enero hubiéramos quitado un poco del subsidio, pero no, lo mantuvimos bajo para darle un respiro a la población, y ahorita estamos manteniendo no el precio de octubre cuando lo pusimos, ni siquiera el precio de diciembre cuando bajó, sino que estamos manteniendo el precio de enero cuando bajó más, y ese precio es el que se ha mantenido congelado febrero y marzo. Y se va a mantener en abril, y así nos esté costando 16 millones de dólares mensuales. Pero, aparte de eso, la medida 7 va a ser fiscalizar a las distribuidoras de gas propano para estar seguros de que estén dando la cantidad exacta del gas que la gente está comprando. Y de esa manera, pues no solo beneficiamos a la gente con el precio, sino que también beneficiamos a la gente con la garantía que el gas le va a rendir lo que tiene que rendir. Bien, la medida 8, por favor. Hay un tema que afecta mucho a la población. Yo he visto muchas denuncias en redes sociales donde la gente se queja de que le están cobrando más por el pasaje. El pasaje son 20 centavos, es el precio aprobado al pasaje de bus. Sin embargo, hay denuncias en las redes, y ahorita que estoy diciendo esto, probablemente estén poniendo en los comentarios, de que hay buses que cobran 25 y hasta 30 centavos por el pasaje. Eso es ilegal. Incluso hay unos buses con aire acondicionado que cobran más y no llevan aire acondicionado, eso también es ilegal. El problema es que pues lo hacen y queda en la impunidad, y entonces, ¿por qué no voy a cobrar 20% más? Dirá algún empresario, no todos, pero dirán algunos empresarios. Ahora, para una persona que gasta 2 buses, hay gente que gasta hasta 3, pero digamos 2 buses para ir al trabajo y 2 buses para regresar a la casa, que es lo usual, digamos, son 4 buses diarios. Estamos hablando de $1 diario si le cobran una cobra de pasaje cuando debería estar pagando 80 centavos, que es lo que son 20 centavos diarios. Si trabaja 20 días, que son más, pero si trabajara 20 días al mes, si trabaja 25, peor. Estamos hablando de casi $5. Si trabaja 25, $25. Si trabaja 20, son $4 al mes. Y pues eso es una inflación. Y para alguien que gana el mínimo, pues le afecta más, que pues, probablemente a alguien pues, no le puede molestar mucho pagar $5 más al mes. Pero para alguien puede ser un gasto muy alto. Y si en la familia 3 o 4 viajan en bus, pues ya no son $5, ya son $20 más. Solo de abuso, no de pasaje. Solo de los 5 centavos adicionales. Ya no sé si les cobran 10 centavos adicionales. En ese caso serían $40 más. Totalmente disruptivo para una familia de escasos recursos o incluso ingresos bajos. Entonces necesitamos desplegar, aquí no es la Dirección de Minas de Hidrocarburos ni la Defensoría del Consumidor, no porque legalmente no puedan, sino porque a quien más le hacen caso, digamos, los buses es al BMT y a la policía. Entonces, director, necesito que nos despliegue policías junto con ministros, junto con el BMT, para que estén listos para aplicar sanciones a los buses que cobren más de 20 centavos. O que no estén cumpliendo con las razones por las cuales cobran más, pues si es interdepartamental obviamente, pero también tiene su pliego tarifario. Y es importante que se desplieguen, que la gente vea que están desplegando para que ellos mismos denuncien, mire, este bus me cobró 25 centavos, ¿no? Y no solo es que le devuelva ahí mismo los 5 centavos, pero no solo que se le devuelva, sino que en ese momento aplicarle las sanciones actuales, que ya hay, fuertes, y si no, pues envía a la Asamblea para incrementar las sanciones también, aunque no la pusimos como medida, pero así como se hace con el gas y con la gasolinera, pues se debe hacer también con los buses. No pueden cobrar más de 20 centavos. Y hay algún beneficio para ellos también, porque estamos reduciendo 26 centavos a la gasolina que ellos le ponen a sus unidades, entonces, pues al combustible, perdón, entonces pues evidentemente no tienen pretexto para subirle, porque su cadena de suministro ya no se ve afectada, cuando antes sí se miraba afectada probablemente, pero ya no. Entonces no tienen por qué subir la tarifa, además no tienen autorizado subir la tarifa, y en todo caso, si tienen problemas, por eso hay una mesa con el BMT y ellos para resolver el tema del transporte a mediano plazo. Pero hoy, a inmediato plazo, a mañana, necesitamos que cobren los 20 centavos que son, no pueden cobrar 25, porque eso castiga entre $5 y $40 a las familias salvadoreñas, dependiendo de cuántos van en bus y cuántos días de trabajan, y por mes, ¿eh? Y pues y el subsidio no se está reduciendo, entonces no tienen por qué trasladarle ningún costo al consumidor. Y si tienen problemas de caja y todo, pues no hay ningún problema, lo podemos discutir en la mesa, pues para eso está la mesa, ¿no? Bien, la siguiente medida
Está el presidente CEL, Daniel, sí. Lo que hablamos, CEL tiene que incrementar su producción de lo que no tiene derivado del petróleo, de lo que no tiene nada que ver con el precio del petróleo, hidroeléctrico, geotérmico. Y vamos a renovar o a renegociar, mejor dicho, los contratos con las distribuidoras eléctricas, a manera de que se consuma en nuestro país y se distribuya más energía que no está derivada de los hidrocarburos, y por lo tanto no debería afectar tanto el precio de la luz. Y no solo eso, sino que tenemos que sentarnos a negociar el paquete completo para que la luz no vaya a ser afectada con el incremento de los hidrocarburos a nivel mundial. Ahí nos pega por doble vía, nos pega por la vía del gas natural y nos pega por la vía del petróleo y los derivados del petróleo. Pero tenemos que renegociar eso con las generadoras y con las distribuidoras, a manera no solo de que se compre más energía no dependiente del petróleo, sino que además se renegocien los plazos. ¿Quería decir algo? Sí, presidente. Adicionalmente, al ser energía renovable, nosotros podemos poner un precio y para que no se afecte por el valor del fluctuante del petróleo, va a estar estandarizado, y eso podría, solo la capacidad que tiene de producción en renovables, tanto en geotérmica como en hidroeléctrica, podría ser hasta más de un 35% de la demanda nacional. Y esto apalancaría el efecto que tiene el incremento del valor del petróleo. Y ahí me imagino que ustedes pueden bajar el precio de ese 35% para amortiguar la subida de lo que se produce de los derivados del petróleo. Exactamente, presidente. Nosotros no nos vamos a aprovechar como empresa estatal de ese incremento, en donde usualmente las energías renovables ese incremento lo utilizaban para obtener mayor utilidad siendo empresas privadas. Nosotros, al ser el Estado, nosotros podemos nada más fijarlo en el costo de operación y mantenimiento de las plantas, y eso automáticamente disminuye el precio de la energía eléctrica y mantiene, apalanca el valor por el incremento que hay en este momento del petróleo. Sí, y si tuviésemos, presidente, que bajar incluso el costo, el precio de venta nuestro, a manera de amortiguar el otro 65%, porque yo entiendo que nosotros podemos mantener nuestro precio, pero el otro 65% puede incrementar. Entonces, de alguna manera tenemos que renegociar todo para que cualquier incremento, poderlo compensar de alguna manera, para que la población no tenga incremento en la luz. Así lo vamos a hacer, presidente. Incluso todas aquellas renovables que se quieran aprovechar de este incremento del valor del petróleo para obtener más utilidades, lo que vamos a hacer es que vamos a estandarizar ese precio, que por ejemplo las plantas solares que no vayan a venir, que lo introduzcan dentro de esto que ha subido por el incremento, no vayan a aprovecharse de eso y vayan a subir, sino que realmente se traslade el costo y que nosotros a la factura del consumidor, como consumidores finales, no nos veamos afectados. Sí, eso va a tener varias ventajas, porque no solo, bueno, ya vamos a hablar de eso, pero no solo va a beneficiar directamente a toda la población con su recibo de la luz, que no va a incrementar, sino que además la cadena de suministros casi toda se afecta con la luz. Entonces va a afectar positivamente a la cadena de suministro. Bueno, en fin, en resumen, la medida es que se va a mantener el precio de la luz, así sea que nosotros tengamos que sacrificar nuestros costos de venta. Exactamente, presidente. Nosotros el Estado estaría absorbiendo el impacto que podría producir el incremento por los hidrocarburos. Gracias, presidente. Bien, con eso vamos a mantener el precio de la luz igual, independientemente de los incrementos que se están dando en el mundo, que no estamos inventando, ustedes lo han visto en los medios internacionales, han sido abrumadores, pero vamos a hacer esto que acaba de decir el presidente CEL para mantener el precio y también controlar que no incremente los solares, los de viento, etcétera, eólico, y el nuestro. Y con el nuestro poder compensar los térmicos, pues, que son los que suben con los hidrocarburos. Bien, la medida número 10 realmente son 20 medidas en una. Vamos a quitarle aranceles a 20 productos durante un año. Alguien va a decir,
La primera es que le vamos a quitar el arancel, es lo que algunos conocen como DAI, o para explicarlo mejor es el impuesto de importación o el impuesto de internamiento, que es básicamente lo que se paga por traer un producto de otro país a El Salvador. Entonces vamos a quitar el impuesto completo, que en algunos casos es del 40%, es alto, algunos 35%, pero son altos pues en muchos casos, y eso afecta el precio final, porque si yo traigo aceite y pago, ¿qué paga el aceite? ¿30%? ¿40%? ¿35%? Pues hay que sumarle el costo del aceite más el 35%. Al quitarlo, pues obviamente puede bajar el precio del aceite, debería de bajar el precio del aceite, o al menos entrar más competencia y pues que baje un poco, ¿no? Hay que hacer un llamado a la empresa privada de que no estamos poniendo controles de precios, pero estamos viendo que esto tiene que reflejarse en la población. No es justo que el gobierno va a dejar de percibir el arancel, nos va a costar un montón de dinero y al final de cuentas se va a ver reflejado en la gente, y el aceite va a costar igual y el arroz va a costar igual, y al final van a decir, no, es que subió por la inflación, por la guerra. No, tiene que bajar, porque vamos a bajar el arancel. Y la Defensoría del Consumidor tiene que hacer ese papel. Y pongámosle más dientes a la ley de la Defensoría. Porque, es decir, una cosa es controlar precios. Yo no creo en el control de precios porque genera escasez. Pero otra cosa muy distinta es que le vamos a quitar los aranceles y que eso no se lo van a trasladar al consumidor final, ni siquiera una parte. O sea, sería un abuso de parte de los empresarios. Sí, presidente de la Defensoría. Sí, muy buenas noches, presidente. Efectivamente, nosotros como institución vamos a velar porque estas medidas se puedan pues trasladar directamente a la población a través de las auditorías. Esto es un mecanismo en el cual nosotros podemos comprobar que efectivamente de los costos de importación o de operación, ¿verdad?, sean los racionales, y que en función de esto se esté estableciendo pues los precios de los productos. Al identificar un incremento injustificado de precios, nuestra ley nos faculta para poder aplicar sanciones por prácticas abusivas, y a la vez sí tenemos preparado un proyecto de reforma importante a la Ley de Protección al Consumidor que nos da importantes atribuciones, como el hecho de poder incluso solicitar directamente a los tribunales la competencia del allanamiento, ¿verdad? Esto es muy importante para ver el tema tanto de la parte de los inventarios que hay dentro de las empresas, incluso también poder atacar el tema del acaparamiento que se podría generar. Sí, porque entiendo que en las bodegas pasan dos cosas. Una es que le van a decir, no, este arroz yo lo compré antes de que bajaran el arancel. Y puede ser, pero hay que ver si en la bodega el arroz es nuevo o el arroz ya lo había traído antes. Si lo había traído antes, pues está bien que lo venda al precio de antes. Pero si lo acaba de traer, tiene que venderlo al nuevo precio, ya sin el arancel. Así es, y luego pasa lo del acaparamiento, que algunas empresas hacen, que es que retienen producto para que escasee en el mercado, y la gente tratando de comprar lo poco que hay, pues sube artificialmente el precio. Correcto. Son medidas ilegales en todo el mundo libre, no es que no es ningún invento, es decir, eso es prohibido en Europa, eso es prohibido en todos lados, eso es prohibido en Estados Unidos. No se puede acaparar y no se puede abusar del consumidor. Eso, sí. Es más, los países más desarrollados son los que más leyes de protección al consumidor tienen. Así es, presidente. Incluso en nuestro país el Código Penal establece estas figuras, ¿verdad? Tanto del acaparamiento como una situación en la cual hay una sanción de cárcel, y vamos a aplicar ese marco legal en coordinación acá también con la Policía Nacional Civil. Sí, hay trabajo, director. Yo sé que tienen el trabajo de combatir la delincuencia, pero hay también el trabajo de combatir el abuso. Sí, a la orden, señor presidente, vamos a apoyar ahí a la Dirección de Protección. Es más, ya coordinamos, nos adelantamos un poquito ahí con don Ricardo y lo mismo con el director de hidrocarburos. Así es que a la orden. Excelente. Sí, bueno, también van a necesitar policía a la Dirección de Hidrocarburos. Sí, ministra. Perdón, sí, también necesitaríamos trabajar en un decreto, en realidad ya está bastante avanzado, para poder disminuir esos aranceles que se mencionaban. Ah, sí, hay que llevarlo a la Asamblea, claro, correcto. Pero ahorita para que lo hagan, se puede llevar mañana o pasado mañana más tardar, y que esto entre en vigencia el lunes, para que empiece a venir producto ya sin arancel y la gente pueda empezar a ver el beneficio en todos estos productos. Bueno, dije aceite anteriormente, el segundo es el arroz. Esa es una sola medida, pero son 20 en uno. Una de las 11, pero son 20 en uno. También lo vamos a aplicar al azúcar, también a las cebollas, también a los chiles,
A los fertilizantes, esto es importante porque eso no solo va a ayudar directamente al agricultor, sino que, pues, por obvias razones, va a ayudar también al precio de la cosecha. No es lo mismo sembrar y pagar un 40% o un 30% más por el fertilizante a pagar menos. Y eso ayuda a poder cosechar más barato, pues. O cosechar más, claro, con el mismo dinero. Vamos a aplicarlo al frijol negro, obviamente al rojo, que es el que más consume el salvadoreño, a los dos, a la harina de maíz, a la harina de trigo, a la leche, al maíz amarillo, al maíz blanco, a las naranjas, a las papas, a los plátanos, al repollo, a los tomates, al trigo en cereal y a los alimentos para animales también. Entonces todo esto no va a tener arancel, no vamos a cobrar nada de impuesto de importación por traerlos al país. Eso va a ayudar en dos cosas. Va a ayudar, bueno, en varias, pues si nos entramos a la cadena de suministros, pero va a ayudar uno porque aumenta la competencia. No solo está el beneficio directo en el precio, que obviamente al quitar el arancel pues hay un beneficio, lo que hablábamos ahorita con el presidente de la Defensoría, sino que además, ¿qué es ese? El beneficio 2, mantener o reducir el precio. Pero también está el beneficio 1, que es el anterior, que es que incrementa la competencia. Si yo antes traía producto de un país que tenía libre comercio, tenía monopolio, porque nadie puede traer de otro lado porque va a tener que pagar un montón de aranceles. Pero ahora, al quitar arancel al producto, no al país, de dónde viene, eso va a servir para que la gente pueda traer de otros países. Y entonces, si yo traía aceite de México porque tengo tratado de libre comercio, pero no lo traigo de Brasil porque no traigo un tratado de libre comercio y tal vez el de Brasil está más barato, pues ahora puedo traer el de Brasil, que está más barato en el mercado internacional. Habrán países, estoy haciendo un ejemplo, tal vez está más barato el de México, pero estoy haciendo un ejemplo, puedo traer el aceite del país más barato que haya, con buena calidad, y traerlo y venderlo sin ningún problema porque el arancel no me va a sacar de la competencia. Y eso va a aumentar la competencia, ampliando la oferta de productos y por ende reduciendo el precio aún más y también dando más gama de oferta para el consumidor, que a la gente también le gusta escoger entre más opciones. Bien, esa es la medida 10, que son 20 medidas en una, es quitarle los impuestos de importación a 20 productos esenciales de la canasta básica. Y por último, la medida 11, que es la autorización de importación a los productos alimenticios a los proveedores que tengan permisos ya emitidos en estos países. No los voy a leer todos porque son un montón, pero pues ahí está Estados Unidos, Francia, Alemania, Brasil, Chile, etc. La idea es que actualmente para traer un producto se necesita un permiso del Ministerio de Agricultura y Ganadería y se necesita un permiso del Ministerio de Salud. Pues si voy a traer frijoles, pues tengo que traer aceite, voy a traer mantequilla o voy a traer leche, pues tengo que tener un permiso del MAG y un permiso de MinSal, porque no van a traer cualquier cosa. Y eso sí debe de ser. Pero si ya lo aceptan en Canadá y en Estados Unidos, ¿para qué lo vamos a revisar de nuevo? O sea, lo están vendiendo en Estados Unidos, tiene el sello del FDA. Vamos a revisar nosotros otra vez. No tiene sentido, y menos en tiempo de crisis. Claro, no va a venir, mire, yo lo traigo bueno, no voy a mencionar países, pero lo traigo a tal país, no tampoco, ¿verdad? Pero sí, si tiene permiso para entrar en los países desarrollados, pues ¿por qué no va a poder entrar a El Salvador? Y con eso, ¿qué nos ahorramos? Que no venga la burocracia estatal, que todavía es lenta, aunque hemos tratado de acelerarla, lastimosamente todavía es 100 veces más lenta de lo que debería ser. Y entonces al final un nuevo importador va a venir y va a conseguir sus permisos para poder traer ese aceite de Brasil, que me lo estoy inventando, pues puede ser de cualquier lado, cualquier producto de los 20, se va a tardar 6 meses en pensarlo a traer y la población va a venir a sentir el beneficio en octubre. No se trata de eso. Entonces vamos a básicamente dar como un permiso automático si ya tiene el permiso de un país más desarrollado que el nuestro, pues. Y entonces de esa manera inmediatamente la gente puede empezar a percibir los beneficios. Ahora, hay algo bien importante, esas son las 11 medidas que vamos a tomar. Ahora hay algo bien importante y es que la población debe entender, uno, que ellos van a ser beneficiados directos, por supuesto, con la baja del precio del combustible, van a ser beneficiados con el subsidio, uno, el 100% de la población, y con los dos subsidios, el 60% de la población, en el caso del gas propano.
van a ser beneficiados con el control del precio del pasaje, van a ser beneficiados con la baja de aranceles a 20 productos de la canasta básica, van a ser beneficiados con el mantenimiento y la estabilización del precio de la electricidad, etcétera. Las 11 medidas, pues. Pero eso beneficia directamente a las familias. Pago menos por el gas, pago menos por la luz, o lo mismo, pago menos por la gasolina, pago menos por el pasaje. Me beneficia directamente a mí y a mi grupo familiar. Pero, además, beneficia a toda la cadena de suministros. Porque por poner el ejemplo de la pupusería, una pupusería, ¿qué ocupa? No solo ocupa maíz o harina de maíz, pero en ambos van a bajar aranceles. Ocupa queso, que tenemos un plan con el Ministerio de Agricultura, por cierto, para, ministro, bienvenido. Tenemos un plan con el Ministerio de Agricultura para bajar los precios de los quesos. Eso es otro plan que no es parte de las 11 medidas, pero lo tenemos desde hace ya un par de semanas. Lo otro que ocupa es frijol, que está incluido en la baja de aranceles. Lo otro que ocupa es aceite. Lo otro que ocupa es gas propano. Bueno, el chicharrón no está incluido, pero es poco. Ocupa energía eléctrica porque en la pupusería tiene focos, tiene tal vez el televisor con el partido, tiene ventiladores, tiene el rótulo. Las personas que trabajan ahí, incluyendo a veces la dueña, pagan pasaje de bus. Si tiene transporte, ya sea transporte de personal o un vehículo, pues paga combustible. Los productos que le llevan vienen en combustible. Incluso hasta el curtido utiliza repollo que está incluido en los beneficios. Entonces, al final, afecta positivamente el precio de las pupusas. Por lo menos a que no suban. Y pongo la pupusa de ejemplo, pero funciona con todo lo demás, o con casi todo lo demás. Al bajar el precio del combustible, pues mejora el transporte escolar, los costos del transporte escolar, los taxis, los Ubers. Es decir, no solo estamos beneficiando a la población directamente en su bolsillo con toda esta gama de medidas, sino que además, como lo podemos ver ahí, estamos mejorando el comercio y la cadena de suministros al reducir los costos de logística, al reducir los costos de producción, la suspensión de aranceles y la agilización de trámites de importación hace que la cadena de suministros no se vea afectada. Por ejemplo, un supermercado. El supermercado vende pan que se hace con trigo, vende maíz, vende tortillas que se hacen con maíz, vende repollo, vende aceite, vende todos los productos, tomates, vende los productos, plátanos, vende los productos que mencionamos ahí, sí, pero también utiliza energía para refrigerar, para encender sus salas, utiliza combustible para transportar en toda su cadena de suministro, en los camiones, igual en los mercados. Entonces, no solo al ayudar con el gas propano, al ayudar con la electricidad, al ayudar con el pasaje de bus, al ayudar con los combustibles, al ayudar con los precios de esos 20 productos, no solamente beneficiamos directamente a todos los hogares salvadoreños, sino que también beneficiamos las cadenas de suministro para que no haya pretexto para las demás empresas en aumentar. Más bien, que haya una razón para disminuir precios. Y ahí le hacemos un llamado a todo el empresariado salvadoreño a que se ponga la mano en la conciencia. El gobierno está tomando medidas grandes e importantes que nunca se habían tomado antes. Así habíamos pasado varias crisis y jamás se habían tomado medidas así. Sin embargo, el gobierno está tomando medidas importantes para aliviar a la población y aliviar a que los salvadoreños no sientan los efectos o sientan menos los efectos de estas crisis mundiales. De la misma manera, la empresa privada tiene que hacer su parte. Primero, no abusando, creo que eso es lo mínimo que pudieran hacer. Segundo, trasladando estos beneficios a sus consumidores, a sus clientes que los prefieren, que los escogen. Y además, incluso las buenas empresas, incluso sacrificando un poco sus márgenes de ganancia en momentos de crisis. Si todos ponemos de nuestra parte, el gobierno pone de su parte, la población ya está poniendo de su parte desde hace ratos, y las empresas ponen de su parte, pues entonces no solo vamos a poder aliviar el bolsillo de los salvadoreños, que es la razón de esta cadena y la razón de estas 11 medidas, sino que además vamos a poder potenciar nuestra economía, que es al final lo que queremos, no solo estar bien o aguantar la crisis, queremos que la economía de El Salvador mejore y para eso necesitamos la ayuda de todos ustedes. Por eso es que, aparte de los 11 beneficios, vamos a continuar con los 10 impulsos económicos. Ya lanzamos el primero, que es el de obra pública, los 1.500 millones de obra pública, que se van a hacer con el MOP, se van a hacer con la Dirección de Obras Municipales.
Y aparte del MOP y los centros municipales, también se están remodelando los hospitales, ahorita se están remodelando las maternidades por el plan Nacer con Cariño, se remodelaron las áreas de descanso, se van a remodelar las unidades de salud, y pues se está arreglando todas las calles del país, se van a hacer más obras en los municipios. Necesitamos hacer esas obras, primero para mejorar la calidad de vida de la gente. La gente quiere obras, quiere tener una escuela bonita, quiere tener una calle bonita, quiere tener un municipio bonito, quiere tener obras en sus municipios y pues en la red vial, pero aparte de eso, puentes, etcétera, pero aparte de eso, esas obras generan empleo y esas obras generan movimiento económico. Entonces necesitamos no parar ni un solo centavo, más bien ejecutarlo más rápido de la inversión en obra pública, que es el primer impulso económico. El segundo es el turismo. Como ustedes saben, duplicamos la cantidad de turistas al país, más que todo por Surf City y por el Bitcoin, pero lo que queremos es volverlo a duplicar, es decir, tener un incremento sustancial este año para que sea una industria que ahorita no lo es aún, pero llega a ser un pilar de nuestra economía, el turismo. Y la tercera no la vamos a lanzar hoy porque ya terminó la cadena prácticamente, pero vamos a lanzar pronto 52 reformas legales, 52 leyes para incentivar la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque de nada sirve que hagamos todas estas medidas que son paliativas si no incrementamos nuestra economía y no generamos nuevos empleos y mejores empleos y que la gente gane más. No es lo mismo enfrentar una crisis mundial con un gobierno que no hace nada a un gobierno que pone paliativos. Pero definitivamente no es lo mismo enfrentar una crisis mundial con empleo que sin empleo. Y no es lo mismo ganando poquito que ganando más. Entonces, una de las cosas importantes que vamos a hacer es el envío de esas 52 leyes a la Asamblea Legislativa para fomentar, incentivar la inversión extranjera, pues que no vayan a invertir a países más desarrollados que nosotros, sino que vengan a invertir aquí, aunque estemos menos desarrollados, pero tenemos más incentivos. Tenemos que competir con los países grandes para que venga más inversión y eso pues haga crecer nuestra economía y genere más empleos para los salvadoreños. Y lo otro es que ya estamos afinando espero que no pase de la próxima semana, para enviar la reforma de pensiones a la Asamblea Legislativa. Ese no es el tema de la cadena, pero estoy seguro que algunos salvadoreños estarán con el pendiente. Vamos a enviar una reforma integral a las pensiones que va a beneficiar pues, a los pensionados, a los que próximamente se van a pensionar y en general a todos los cotizantes. Y eso pues, va a aliviar también un poco el bolsillo de cientos de miles de salvadoreños, pero aparte va a inyectar más dinero a la economía y aparte de eso pues, es una deuda histórica que también le hemos mencionado. No es parte, al igual que las 52 leyes, no es parte de las medidas económicas para la crisis, para la inflación, pero las quería comentar también porque van a coadyuvar en el esfuerzo de sacar adelante nuestro país, a pesar de las 3 crisis mundiales, que aclarar que son mundiales y no específicas de El Salvador, pero a pesar de las 3 crisis mundiales, lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar el doble. Y pues si viene otra crisis, trabajar el triple, y si viene otra crisis, trabajar el cuádruple, y al final de cuentas, que nuestro país, a pesar de las 3 crisis mundiales que se nos han venido en estos últimos 2 años y medio, que la población siempre sienta que vamos mejorando. Y al final de cuentas, el mundo puede estar en crisis, pero El Salvador va mejorando. Y hemos mejorado en seguridad, definitivamente, hemos mejorado en educación, definitivamente. Cuando remodelemos las escuelas, si la gente tenga una escuela bonita, su hijo tenga computadora, con internet, va a sentir un beneficio que no directamente es económico, pero es su familia, es la educación de sus hijos, es igual de importante. Entonces, la salud, hemos mejorado muchísimo el tema de la salud pública, hemos manejado excelentemente la pandemia, pero todavía hay hospitales en mal estado, todavía hay unidades de salud en mal estado, todavía tenemos que abastecer mejor los medicamentos, tenemos que mejorar, bueno, con el proyecto Nacer con Cariño está mejorando con la primera dama todo lo relacionado con no solo el parto, sino incluso con el desarrollo prenatal y el postnatal. Y pues vamos poco a poco trabajando a mejorar todo. Que a pesar de las crisis, la gente sienta que estamos mejorando. Ha habido más obra pública, va a haber mucha más obra pública este año. El MOP, la DOM, la FOVIAL, van a meterle mucha más obra pública este año. El punto es que la gente sienta que estamos mejor en salud, que estamos mejor en educación, que estamos mejor en obra pública, que estamos mejor en seguridad, que manejamos bien la pandemia, que vamos a manejar bien esta crisis y que me está creciendo la economía y que al final de cuentas, si bien no estamos en el país que queremos, falta muchísimo en todos los temas para tener el país y cómo lo queremos, pero definitivamente vamos en el camino correcto y que ese camino correcto no sea bloqueado
por las crisis internacionales, sino que sepamos trabajar el doble o el triple para poder sortear las crisis internacionales. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos los televidentes por habernos visto esta noche y tomarse el tiempo de ver esta cadena nacional. Que Dios los bendiga a todos, a sus familias y a nuestro hermoso país, El Salvador. Buenas noches. Desde el Salón de Honor de Casa Presidencial, este fue un mensaje a la nación del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Transmitió el Gobierno de El Salvador. Damas y caballeros, les invitamos a ponerse en pie. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional.